Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de empezar otro nuevo episodio aquí en Gracias por Preguntar. Y pues me encuentro súper bien acompañada de Andrea Galvez. Ella la hemos tenido en otros episodios anteriores y pues tenía que regresar y estamos súper emocionados de tenerte. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Bien, ¿y tú qué tal? Bien, también gracias. Aquí también súper emocionada de que ya volvás a otro episodio, en otra etapa del podcast. Y pues en esta nueva etapa, como te contaba, es otra dinámica, otros temas. Y siempre es súper cool tener personas como tú que tienen cierto conocimiento sobre el tema educación, ¿verdad? Y que es totalmente cambiante siempre. Y pues quisiera eh, que volviéramos a tener esta plática y pues que nos contaras cómo llegaste a estudiar psicología clínica. Gracias. Sí, es una gran pregunta, la verdad, porque pues tiene que ver con muchas cuestiones personales por un lado y también académicas por otro. Voy a empezar por la parte fácil, que es la académica, todo lo que tenga que ver con leer, con la parte de la curiosidad sobre cómo funcionamos nosotros como humanos, era algo que me llamaba muchísimo la atención y yo siempre pues eso, la lectura creo que pues, fue lo que me llevó a discernir entre una carrera y otra, porque por otro lado yo tengo una familia con mucho peso en creatividad, en diseño. Mi papá es Ajá. arquitecto, mi mamá es artista, mi hermano también se fue por el lado de la arquitectura, algo que a mí también pues me llamaba la atención, me gustaba. Pero a la vez, como te cuento, pues siempre yo me leí todo lo que tenía mi mamá desde chiquita en la casa y me fueron interesando muchísimos temas de todo lo psicológico, que ahí es donde viene la parte personal, ¿sí? Donde yo tuve un montón de obstáculos desde tal vez la infancia, adolescencia, que me acercaron muchísimo a la psicología y pude conocer a una gama de profesionales, hasta encontrar a alguien que me fue guiando en este camino y que me fue enseñando muchísimo. Y entonces ya me decidí por estudiar psicología y, y llegué yo como ya casi preparada a la carrera y Ajá. con algunos conocimientos, pero también con una necesidad o curiosidad, hambre de conocer mucho más, que realmente no se ha saciado. O sea, el estudiar para mí psicología no es algo que empezó en la carrera y terminó como psicóloga clínica, no terminó con una maestría, no ha terminado después de una certificación, que vamos a hablar un poquito más de Connected Parenting, sino que es un continuo aprendizaje en donde esta parte académica pues me ha seguido como impulsando a buscar más, donde no hay un tope y siempre hay algo nuevo que estar aprendiendo. Entonces, aparte de la parte, o sea, la parte académica que no se da abasto, está pues ya en la práctica, que eso es otro rollo que pues no es en cuanto uno estudia, sino que cuando uno va ya, ya sea teniendo asesorías con familias uno a uno o en mis cursos con las preguntas que me hacen o los casos que me traen, incluso en Instagram, sí, que me escriben y Ajá. me cuentan sobre su vida, se me abre Sí. todavía otra nueva cosas que no sé Ujú. y otros nuevos horizontes para seguir aprendiendo. Entonces es un aprendizaje constante, la verdad. Súper, me encanta que tengas ese espíritu como de siempre seguir aprendiendo, porque muchas personas se pueden quedar como en eso y pues se quedan ahí y el conocimiento está ahí, pero no lo llevan a la práctica. Entonces creo que esos cursos y ese seguir querer aprendiendo, pues viendo qué más se puede aprender para ayudar a las personas,
Y cabalmente, pues, como estabas diciendo, tenés una certificación en Connected Parenting. Contanos un poquito cómo funciona, cómo lo trabajas. Obviamente ya en la práctica, y si ponerle eso te ha ayudado a ti para personalmente. Sí, definitivamente. Yo, pues, luego de mi carrera saqué una maestría en desarrollo y educación y entonces comencé a dar estos cursos sobre desarrollo, pues, normal. O sea, eso se refiere a cómo va creciendo el niño, sus hitos, ya sea de aprendizaje, de cómo van cambiando sus etapas, de cómo van pensando, de las necesidades físicas que van teniendo y toda la parte, pues, también psicológica y emocional. Sin embargo, como yo estaba ofreciendo estos cursos a mamás, necesitaba como una herramienta mucho más práctica o algo Ujú. que nos diera, porque yo también pues soy mamá Ajá, y es parte de lo que me he ido trabando, que ves, yo sé todo sobre el desarrollo humano, pero cuando tengo ya una persona enfrente no sé nada, o sea, ¿qué ajá. hice todos estos años que estudié? Em, entonces, bueno, con trabarme con eso y también atendiendo a una población que tiende a ser un poquito fuera de la curva. Y con eso me refiero a que pueden ser con capacidades más altas de una curva normal, una sensibilidad también al mundo bastante Ujú. más alta de lo normal. Me fui dando cuenta que las técnicas comunes que yo sabía desde el desarrollo o lo que yo había aprendido también por mi parte acerca de la crianza, no era suficiente y no me estaba dando ciertos resultados que buscaba. ¿Y que eran esos resultados? Tal vez un poquito más de fluidez en la crianza, que no nos estuviéramos trabando tanto, que la parte Ujú. emocional también fuera como desarrollándose mejor y que no nos sintiéramos todo el tiempo en esta batalla en la crianza. Entonces, ahí fue donde viendo muchísimas conferencias y aprendiendo para saber qué certificación tomar, me topé con una conferencia de Jennifer Colari, que es la fundadora de Connected Parenting, en donde Ajá. ella habla de una herramienta y una metodología diferente a las demás porque es bastante clínica también, o sea, es algo que con mi background de, ¿cómo se dice? Background, Eh, ajá, Todo lo eh, que todo lo que aprendiste. aprendiste, de ajá. todo lo que había aprendido en la parte, eh, como que me hizo mucho clic, pero también sentí que fue algo que cambió en mi crianza y que hubo un antes y un después. Ok. Y yo le escribí un correo. Y yo, miren, estoy buscando, o sea, solo por favor alguien enséñeme un poco más de esto es lo que yo hago Ok. aquí en Guatemala. Y son esas cosas que yo no soy esotérica, pero te juro que sí, ¿verdad? Que uno dice, se te abren ciertas puertas en el universo, pero Sí, bueno, Sí, ahí es obvio. pero, donde ajá, Conspiró ¿cómo algo algo la ahí ahí. para que llegaras? oportunidad en el momento correcto y la capacidad que yo tenía en ese momento hizo un match perfecto en donde me escribieron de vuelta. Sí, de hecho estamos ahorita teniendo un beta, o sea, están probando un programa Ajá. para Ajá. profesionales. Entonces hice una entrevista con Jennifer y yo toda nerviosa, ¿verdad? Porque yo la miraba así como Sí, qué está, pues emotivo, ella ¿no? es espectacular, su trayectoria profesional es impresionante. Entonces hicimos la entrevista y califiqué y logré pues estar con ellas y poder sacar esta certificación en este primer momento, en donde la dicha fue que Jennifer nos lo dio directo, Wow. ¿sí? Porque Ajá. ya después Ajá. ellos pues grabaron esas sesiones y ahora los que se están certificando usan como nuestro material para hacerlo, pero nosotros la teníamos a ella semana con semana, horas de horas, todas las preguntas, y ha sido un gran apoyo definitivamente para toda esta carrera. Y empecé yo a dar esos cursos como tal, pero también yo tengo mi trayectoria de desarrollo. Sí, yo ya había dado 8 años en la universidad clases sobre desarrollo infantil, desarrollo humano que va hasta la muerte Ujú. y todavía me quedaba esa espinita que necesitaba como unir esas dos fuerzas que yo tengo, porque a la hora de tener un curso en general de parentalidad, es diferente si estás hablando, y eso creo que es un gran error que estamos cometiendo ahorita, si estás hablando con un niño chiquitito,
a un niño en la infancia media, que son ya los de 6 para arriba, Ujú. ni digamos un adolescente. Entonces ahí es donde yo ya separé por edades y le incluyo la parte de desarrollo para que conozcamos también sobre el desarrollo del niño, conozcamos la metodología también de Connected Parenting, y entonces es lo que ahora estoy ofreciendo estos cursos que se llaman desarrollo conectados. Ok, La Ok. parte del desarrollo como tal ajá. y la parte Ajá. de la conexión, que somos dos en esta relación y estamos ahí tratando de hacer lo mejor posible en conexión, o sea, los dos juntos desarrollando también, porque uno también como papá está en desarrollo. Sí, 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 totalmente. Y siguiendo un poquito con este tema, me llamó la atención eso que decías, de que les enseñabas cuál es el desarrollo conforme a la edad del niño y ponerle, lo das primero eso para que ellos entiendan el porqué de algunas cosas o el porqué de algún comportamiento del niño o del adolescente o el bebé, y después das lo otro. Sí, o sea, lo voy dando un poquito como intercalado en diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, empiezo con el aspecto físico siempre, porque necesito tener como una base de un balance físico, de una salud, para que todo lo demás vaya corriendo. Y ahí es donde también va toda la parte del desarrollo cerebral y de por qué es importante tener esta empatía. Entonces, el aprender desarrollo te genera esa empatía de poder decir, ah, ok, el niño no es capaz, no es que no quiera, no es que me está haciendo un berrinche porque me está manipulando, es porque simplemente no puede, Ajá. no tiene la capacidad en este momento de hacer esto que le estoy pidiendo o de contener sus emociones de esta u otra forma o de explicarme ciertas cosas. Entonces, esa perspectiva te, te permite tener la empatía, que es la metodología de Connected Parenting. O sea, que tú puedas ponerte en el Sí, zapato de este niño y poder entender, ok, este niño está en este momento y esto es lo que puede hacer y con eso es lo que estoy trabajando. Cuando no tenés esa perspectiva, te frustras porque tal vez estás pensando o leíste algo en un libro sí, Sí. que sonaba maravilloso y que en el libro lo escribieron re bien y cómo le explicaban y todo, ajá, pero Ajá. lo estás haciendo con un niño de 2 años que todavía no tiene la capacidad y no está ahí, y que tenés que ser mucho más hands-on, por ejemplo, tenés que levantar, no le puedes decir del otro lado del cuarto, baja tensión, tenés que levantarte tú y literalmente bajarlo al sillón, porque ajá. ellos así aprenden por medio. Pues sí, entonces me decías que tú ya tenés como un poquito hands-on en cuanto a ir con el niño y decirle o bajando donde esté. Sí, ajá, que depende de su etapa de desarrollo, ellos no te van a tomar una instrucción verbal porque todavía no están ahí, aunque sean unos loritos, todavía son preverbales. Sí. Eso no te dice que el niño ya te va a poder, o sea, te va a poder comprender, pero no va a poder parar su Ok, conducta. Entonces tú lo tenés que Ok. ayudar mucho más y tenés que estar ahí para Ujú. bajarle la manita, para bajarlo de ese ujú, lugar peligroso, ok, Ok. y no te va a hacer caso así, porque a mí me dicen, es que te juro que a mí no me oye, yo le digo y le explico y le repito 1000 veces y no me está oyendo. Yo, por supuesto que te oye, pero tiene 2 años y si él está metido abriendo y cerrando un chorro y eso es lo que tiene en su cabeza, eso es todo lo Ujú. que tiene en su cabeza y tú le estás hablando por el otro lado, no es que no te escucha, es que no tiene la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esa diferencia en la crianza, porque claro, todo lo de la crianza respetuosa se ha puesto muy de moda y sí, por Sí. supuesto que querés usar más tus palabras y querés explicar, pero eso te va a servir para ciertas edades, no para todos. Entonces ahí es donde yo vi la necesidad de ir separando y también para que las mamás se sientan también acompañadas, sí, porque Sí. a veces queremos oír que el otro niño también hace berrinches de 45 minutos y que también nos la escucha y que le tiró la comida. ah, Y ahí uno se Ah, siente como, ah, ok, esto es parte de lo que tengo que estar viviendo. No estoy haciendo nada malo, mi hijo no tiene nada malo y es el desarrollo como tal. súper. Y hablando de esto de desarrollos conectados, si tuvieras que describir en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo esto lo describo como asombro. Para mí es Ujú. esta palabra de estar entre sorprendida todo el tiempo, ah, contenta también, o sea, el asombro es cuando estás como que te deja la boca abierta.
porque realmente yo cuando doy una asesoría, cuando doy un curso, y me hacen preguntas o me cuentan sus historias, eh, es, siempre me quedo asombrada y muchas veces tengo que decir tiempo, espérame y volveme a explicar cómo un niño de tal edad, de 3 años, te dijo, te preguntó esto, te hizo tal cosa, porque Ujú. es realmente increíble ver cómo el humano es tan variable y saca cosas que nunca o sea, en todos los años que he tenido no me deja de sorprender y de asombrar su capacidad. Y también el asombro en el amor y esfuerzo que ponen los papás en este desarrollo, en ver que pues todo vaya saliendo bien, es otra cosa que me inspira Ujú. muchísimo y que todos los días me sorprendo, me orgullezco, por Sí. cómo las personas buscan esa conexión y por medio de ese amor ir evolucionando y haciendo realmente un mejor lugar para todos. Me encanta, y la verdad que me encanta la palabra que escogiste. Por último, una de las últimas preguntas que te quería hacer, con esto de la tecnología y el cambio constante de la educación, eh, y pues obviamente con COVID nos trajo tantas cosas diferentes y tantos cambios y una nueva, y hasta cierto punto, porque ya estamos volviendo a ser como éramos antes, eh, pero ¿crees que hay algún área en que los papás o los niños necesitan, después de todos estos cambios, necesitan un acompañamiento del lado psicológico, del lado de crianza? Y contame qué pensás. Sí, mira, yo creo que es algo como tú decís, que todos regresamos a nuestra vida normal, y no nos tomamos un tiempo para sanar lo que vivimos. O sea, lo que nosotros vivimos como papás, como niños. Hay ciertas poblaciones que les afectó un poco más, a los adolescentes, por ejemplo, o los niños em, que pasaron 2 años encerrados y después salieron al mundo a los 2 años, es una población. La siguiente población que le afectó fueron a los niños que estaban entre 5 o 7 años, porque ellos están en una etapa de socialización muy importante, entonces salen a los 7, pues eh, igual de salvajes que a los 5, pero con cuerpos de 7 años, y a la población de adolescentes, porque es un periodo donde ellos tienen que salir y tienen que socializar fuera de la familia. Ahora, hace poco vi una estadística que el consumo de alcohol y de marihuana está triplicado también en adultos jóvenes, en Wow. una población que supuestamente yo no la había identificado, pues no es Ujú. tampoco mi área, pero como algo que tenía un efecto. Entonces, ¿qué me dice todos esos datos? Es que no nos dimos ni el tiempo de sanar, ¿sí? No nos dimos el tiempo de poder ir poco a poco entrando otra vez a la sociedad, poco a poco retomando actividades, sino que todo lo agarramos otra vez, y entonces estamos viviendo esa consecuencia de sentir las cosas muy intensas, porque también en un periodo donde nuestras sensaciones no fueron invadidas o mis chiquitos sensibles eran felices en su casa. Pero yo necesito que ellos salgan al mundo y salgan y practiquen y se desensibilicen también de algunas cosas, y no tuvieron el chance. Entonces, seguimos desempacando los efectos de esto. Tenemos que seguir como teniendo en cuenta que hay esa parte de miedo y de Ujú. estrés Ujú. que tenemos que manejar mejor, Ujú. no yéndonos como esa estadística que te acabo de decir hacia el alcohol y las drogas y Sí, viendo cómo ajá. nos escapamos, sino que haciendo exactamente lo que estamos haciendo, sacándolo a la mesa, platicando sobre esto, sabiendo, honrando que fue un periodo difícil el que pasamos, que pues ya lo superamos y que fue un obstáculo que tal vez sí nos dio resiliencia y muchas cosas buenas, pero que también nos hirió. Entonces, ver si tenemos todavía ese efecto y pues algunos otros problemas que haya causado eso, para darnos el chance de poder manejar bien,
nuestro estrés y la angustia y los miedos que esto nos pudo haber dejado. Ok, ok. Sí te han llegado como muchos casos en donde tú decís a la gran, el niño tenía miedo de salir de su casa y irse a meter al carro, por ejemplo, o papás que lo sobreprotegen y si tenés algún Sí, casos así. sí, o sea, donde por la falta de práctica les cuesta un poquito más el tema social y no solo le cuesta al niño, sino a la mamá, Ya, en el ajá. sentido de mi hijo no está haciendo lo que los otros hacen porque no tuvo el chance de ver que su hijo era tal vez un poquito más retraído o más sensible en esos años porque el niño sensible en su casa y en su ambiente florece y es completamente otro. Ya cuando lo sacamos al ambiente les cuesta un poquito más esa parte. También en situaciones sociales en el colegio, como te decía, de cosas que se debieron dar a los 5 años, en especial con hombrecitos, ¿sí? Que ellos juegan también muy rudo. Ajá. Entonces es como este puppy play y este juego entre perritos, ¿verdad? Que es Sí, sí, inofensivo, sí. pero ya lo sacaste 2 años después con mucho más fuerza y con la misma necesidad de tener ese tipo de juego. Entonces ahí también se van dando problemas en la parte de cómo socializamos y cómo nos volvemos también fuertes a, a poder encarar esto que es un proceso de socialización normal, pero que está un par de años atrasado. Ok. Hablando de este caso que te tocan, Andrea, ¿hay algún tema o persona, situación que ponerle te haya marcado mucho más durante tu trayectoria como profesional, como psicóloga y que pues nos puedas contar un poquito de qué fue y por qué te marcó tanto? Pues sí, o sea, definitivamente cuando yo estaba en la universidad, mi objetivo siempre era trabajar con niños. Yo siempre quise trabajar. Trabajé en colegito cuando todavía estaba en el colegio y me encantan los niños. Siempre era de las que si había niños alrededor, en vez de estar con, no sé, los grandes, pues me iba con los niños a cuidarlos y ahora digo, puchica, yo era una gran niñera y nadie me lo reconoció. Em, pero bueno, entonces ese era siempre mi tema, pero luego pues en las prácticas clínicas trabajé con niños y tuve un caso en donde era una niña que la habían adoptado, no le habían dicho que era adoptada, pero la mamá también al adoptarla a ella logró tener otra hija. Entonces esto es una situación muy dura para la mamá porque obviamente tú conoces la diferencia entre lo que es una niña que no es tu sangre o biológica y la que sí. Entonces esta chiquitía, la que era adoptada, era la que era mi paciente en ese tiempo y se estaba viendo muy marcada por esta situación. eh, y era una cosa como de mucha violencia, no necesariamente a que ella estuviera recibiendo violencia física, pero sí como emocional, entonces su juego era muy violento y yo me recuerdo una vez en el carro estar llorando. Entonces eso me marcó porque yo decía, yo me la quiero llevar a mi casa, pero, sí, y yo quiero, entonces yo tenía 20 años y estaba pensando en estas cosas, digo, ¿qué hago y tal? Entonces yo dije, yo no estoy para trabajar en este ámbito, porque bueno, después la mamá la dejó de llevar, entonces yo no pude seguir trabajando en el caso. Sí. Y ahí es donde me topé con la barrera más grande que tienen los niños, que son los papás. Y Ajá. entonces eso me marcó hasta el momento donde estoy ahorita, porque yo después de esas experiencias, y no fue esa, porque ahí trabajas en casos bastante duros, pero esta es una que tengo así como marcada, pues tengo otras también, pero para no extender acá el trauma. Yo dije, yo voy a trabajar con adultos porque yo esto Ajá. emocionalmente no lo puedo tolerar. Y trabajando con adultos también me di cuenta, aquí es sencillo, el trabajo no es tan complicado, lo que necesitamos es enseñarle a las personas en general cómo funcionan las emociones, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que ya ahorita hago.
¿sí? Que hay un hoyo en nuestra educación en donde no nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre cómo manejar los diferentes, ya sea emociones o obstáculos que sean racionales. Y entonces eso hace que pues yo diga, bueno, ¿cómo puedo servirle a los niños y todavía trabajar por los niños? Porque son lo que yo quería. Ajá. A la vez que estoy educando a los papás de cómo funciona la parte como de emociones básicas y de regulación emocional y del desarrollo de nuestro pensamiento y de nuestra cognición, ¿verdad? Todo lo mental. Entonces aquí es como que lograr todo lo que yo he querido Ajá. en un mismo lugar, ¿sí? Porque entonces ya por medio de ellos yo llego al niño y, y entonces no estoy trabajando directamente con los niños, pero con las personas que sí están trabajando directamente con ellos y con quienes realmente tienen la influencia de poder hacer ese cambio que yo estoy buscando. Qué cool la verdad. Obviamente has de haber tenido casos súper más extremos de este que nos estás contando, pero igual, qué cool que te pudiste como dar cuenta de que sí, esto de que quiero ayudar a los niños y pues lo pudiste combinar con esto que estudiaste. Me parece genial que hayas juntado todo lo mejor de ambos mundos, porque siento que igual estás ayudando, pero con lo que te gusta, ¿verdad? Así es. Verá. Y pues por último, André, te quería preguntar, yo sé que de seguro te han preguntado mucho esto, más cuando estás como en tus consejos y cosas así, pero algún consejo que nos puedas dejar a los que ya son papás o que son como yo, soy futura mamá o los futuros papás hablando en plural, de cómo tal vez tener alguna plus y no tenerte como perdidos a la hora de empezar todo este viaje. Creo que es todo un viaje y es todo un mundo donde te metes y verá, te tiran a Laura y estás como perdido, verá. ¿Algún consejo ahí que nos puedas dar con, a tus chutes, como tú los llamas? Sí, con gusto. Al final, pues lo que estábamos hablando antes de poder conocer un poquito más sobre cómo funciona su mente. Entonces ahí es donde podemos trabajar, ya sea en la parte racional, que es, bueno, cómo podemos llegar a pensar nosotros bien y cómo podemos nosotros llegar a pensar bien. Tenemos que estar en una posición más o menos cómoda, ¿sí? O sea, en una posición en donde nos estamos ubicando del lado del amor y no Ok. necesariamente del miedo, porque tenemos dos emociones básicas, el amor y el miedo. Entonces, conocernos un poquito en ese plano para poder manejar nuestros miedos y que eso nos ayude a pensar bien, a tomar buenas decisiones, que al final de cuentas es, en términos como más prácticos, manejar el estrés, ¿sí? Manejar lo que puede ser de que nuestro pasado nos haya dicho que es peligroso y no necesariamente es peligroso, Ujú. o también manejar la cantidad de cargas que nos estamos poniendo, porque muchas veces por eso perdemos de vista lo que es realmente importante, que son estas conexiones humanas, es poder hacer estos lazos, que eso solo se va a poder hacer si nosotros nos estamos ubicando en este espacio más de amor, de confianza, de tener suficiente, de saber cuándo algo es suficiente, que eso creo que es un concepto también importante de uno ponerse como que esa barrera bueno, hasta acá, ¿sí? Porque si no, uno se llena el plato y uno quiere más y más y más y uno es insaciable como humano. Entonces también saber hasta dónde para poder darle prioridad a las cosas que son importantes y que nos van a ubicar en ese lugar de amor, ¿sí? Que es las relaciones con otros, poder pasar ese tiempo, poder estar nosotros en un lugar y estar en ese lugar y no estar pensando en mil cosas a la vez. Y eso también nos lo va a dar mucho la parte del cuerpo, o sea, cuidar nuestra salud, la alimentación, hacer ejercicio, nos va a ayudar a manejar ese miedo que está ahí eminente
para que nos podamos ubicar más en este lado de confiar, ¿sí? Y de poder estar en el momento presente. Pues súper. Yo creo que a todos nos va a servir a todos, a futuros papás y a papás es válido siempre estar en el momento y sentarnos y ver factores que te estresen, factores que no te estresen, como para poder también irte como educando y conociéndote para después, cuando ya sos responsable de alguien más, pues verá Sí, que porque creo al que final yo paro manejando, por eso hago las citas con los papás, porque yo paro manejando los miedos de ellos, las reacciones de ellos, Ajá. y con eso, ahí es donde pues me recuerdo, pues te digo de la palabra de asombro, yo me quedo asombrada, porque con unos pequeños cambios yo voy viendo cosas espectaculares, pues. Entonces es Ajá. esa parte de manejar ellos esos miedos que tienen, porque por miedo empiezas a reaccionar de forma violenta y eso no hace sentido, pues. Sí, totalmente, de acuerdo, André. Te agradezco miles, André, que hayas estado con nosotros, el tiempo que nos diste, todas las experiencias que nos contaste y sabiduría que nos estás transmitiendo y todo lo que tiene que ver con la crianza, con la educación de niños, que va a ser el futuro de Guate. Y pues espero poder tenerte en otro episodio porque me parece súper valiosísimo todo lo que aportas. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Me encanta pues poder hablar y tener esos espacios de compartir, de salud, de todo, ¿verdad? Porque si te das cuenta, yo me voy a todo, toda la salud No, me mental, encanta, me física, encanta. para tener ese balance, así que espero que haya sido de utilidad y con gusto lo repito. Uy, súper, André, gracias. Adiós a todos y nos vemos en otro episodio.